presente video es con relación a la Biblia en latín con prefacios, Vetus Testamentum, Novum Testamentum, Antiguo y Nuevo Testamento, con interpretación de nombres en hebreo, mostrándoselos la Iglesia al público en el año de 1275, el cual es una de las Biblias del famoso arzobispo inglés católico Stephen Langton, quien fue el que dividió la Biblia en capítulos. Stephen Langton, fecha de nacimiento año de 1150, fecha de fallecimiento 9 de julio del año 1228, cardenal inglés de la Iglesia Católica, siendo arzobispo de Canterbury entre el año de 1207 y su muerte en el año de 1228. Cardenal inglés de la Iglesia Católica, arzobispo de Canterbury, dividió la Biblia en la disposición moderna, estándar de los capítulos que se usan en la actualidad. Aunque era inglés de nacimiento, hijo de Henry, señor de la mansión de Langton, Big Rugby, en Lincolnshire, Esteban estudió en París y permaneció allí como profesor de teología hasta que el Papa Inocencio III lo llamó a Roma y lo nombró cardenal, tanto en París como en Roma. Fue respetado por su erudición y santidad, y en el año de 1207, Inocencio III gestionó su elección como obispo de Canterbury. El rey Juan, sin embargo, se negó a reconocer al arzobispo Langton, y aunque el país estaba bajo interdicto, Langton se esforzó durante 6 años para vencer la oposición del rey antes que éste cediera y le permitiera venir a Inglaterra y asumir sus funciones arzobispales. Desde el principio, Langton se dedicó a frenar la anarquía del rey y a mediar entre los subvarones agraviados, y el resultado de sus esfuerzos fue la firma de la Carta Magna en Inglaterra. El arzobispo Langton continuó ejerciendo su influencia en favor de la paz y el orden tanto en el Estado como en la Iglesia. Y en Osney, en el año de 1222, se promulgaron los cánones conocidos como las Constituciones de Stephen Langton, y fue autor de numerosos comentarios bíblicos, además de muchas otras obras teológicas, históricas y poéticas, así como la Biblia que estaremos presentando, siendo única con las numeraciones de los capítulos. La Carta Magna ayudó a mediar en el conflicto entre el rey Juan y los varones ingleses, participando en la creación de la Carta Magna en el año de 1215, para proteger también los derechos de la Iglesia Católica inglesa y que no fuera afectada en sus liturgias. Al mismo tiempo, es un orgullo que en la Iglesia Católica, teniendo a tantos eruditos, teólogos, doctores en Biblia, doctores en diferentes idiomas vernáculas, traductores de la Biblia, siendo estos iluminados por el Espíritu Santo, le haya dado sabiduría para que una mejor lectura comprensiva, al agregarles y separarlos por capítulos y versículos a los grandes eruditos como literal A. Stephen Langton, quien introdujo los capítulos a la Biblia en latín, que es la que estamos exponiendo. Literal B. Santes Pagnino, quien le agregó la numeración a los versículos a la Biblia en latín, llamada Veteris et Novi Testamenti Nova Translatio, año de 1529, y que en el siguiente video lo publicaremos. A continuación presentaremos a los grandes maestros y eruditos pensantes iluminados por el Espíritu Santo, que por medio de ellos, grandes obispos y sacerdotes, eruditos y conocedores de la palabra de Yahvé y de las lenguas y vernáculas, son héroes de la fe que cambiaron el curso de la historia de la Biblia.
Nuestro Papa San Damaso I, católico, en el año 382, Concilio de Roma, ordenó que se recopilaran los libros de la Biblia y le dijo al mundo: esta es palabra de Yahvé. San Jerónimo, católico, por mandato del Papa San Damaso I, recopiló los libros y los tradujo del hebreo, arameo, griego, al idioma latín, llamada la Biblia Vulgata Latina, Biblia que estuvo vigente por más de 1141 años, siendo esta la madre de todas las Biblias. Stephen Langton, católico, cardenal inglés de la Iglesia Católica, arzobispo de Canterbury, dividió la Biblia en la disposición moderna, estándar, por los capítulos que se usan en la actualidad. Santo Epaminio, católico, fue fraile dominico que introdujo por primera vez un sistema de versículos numerados en su traducción de la Biblia publicada en el año de 1529, y su base sirvió para la numeración moderna. Johannes Gutenberg, católico, fue un orfebre alemán, inventor de la prensa e imprenta moderna con tipos móviles de su época. Hacia el año de 1452 publicaron en Maguncia la Biblia en el año de 1456, conocido como la Biblia de 42 líneas. Antes de la Biblia había impreso en el año de 1449 la obra católica El Misal de Constanza, primera obra tipográfica del mundo occidental. A mi izquierda, una imagen fotográfica del busto del obispo de Stephen Langton, y a mi derecha una estatua de él mismo que se encuentra en el exterior de la Catedral de Canterbury en Inglaterra. Imagen fotográfica de la Catedral de Canterbury en Inglaterra. Fue fundada en el año 597 después de Cristo. Era una iglesia católica a la que el rey Enrique VIII se apoderó y expropió dicha catedral, convirtiéndola en una iglesia protestante anglicana. Imagen fotográfica de la Catedral de Canterbury vista desde otro ángulo. En Inglaterra, fue fundada en el año 597 después de Cristo, siendo obispo de dicha catedral el arzobispo Stephen Langton. El Papa Gregorio Magno ordenó la construcción de la primera catedral católica de Canterbury. Fue fundada en el año 597 después de Cristo, al enviar a San Agustín de Canterbury como misionero a Inglaterra para convertir a los anglosajones dentro de la Iglesia Católica. Fue construida por completo entre los años de 1070 y 1077, tras sufrir daños e incendios a lo largo de los siglos. En la actualidad ya no es católica por su expropiación, convirtiéndose ahora en una catedral protestante anglicana, aunque esta catedral de Canterbury se mantuvo como catedral católica por casi 1000 años hasta la Reforma inglesa en el siglo XVI. El rey Enrique VIII se enojó porque el Papa Clemente VII se negó a anular su matrimonio con su primera esposa, Catalina de Aragón. Ante tal negativa papal, un tribunal eclesiástico en Inglaterra declaró nula la unión el 23 de mayo de 1533, lo que llevó al rey a romper o separarse con la Iglesia Católica. Enrique VIII se proclamó cabeza o jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra mediante el Acta de Supremacía del año de 1534. Estas y otras leyes posteriores otorgaron a la corona la facultad de disolver monasterios católicos Gales de Irlanda, apropiarse de sus ingresos y despojarlos de sus bienes en Inglaterra.
De acuerdo a la exposición expresado, presentaremos la famosa Biblia en latín, que por primera vez lleva los capítulos en la Biblia del arzobispo Stephen Langton. Los pergaminos se presentarán en forma aleatoria y nos mantendremos en silencio para que ustedes aprecien las fotografías de dicha Biblia y al final volveremos a seguir dando las explicaciones respectivas. La Biblia católica del arzobispo Stephen Langton consta de 1122 pergaminos, es decir, frente 561 pergaminos, reverso 561 pergaminos. Se utilizó más de 300 ovejas y cabras para obtener los pergaminos. Esta Biblia se encuentra en custodia en la Biblioteca Jagielloniana, que se encuentra en Cracovia, país Polonia. Fue fundada en el año de 1364, siendo esta católica por el rey católico Casimiro III el Grande. A mi izquierda, portada la parte del frente hecha de cuero, llevando un relieve parecido al crismón, y a mi derecha, la guarda del frente. Guarda parte trasera, y a mi derecha portada la parte trasera hecha de cuero, llevando un relieve parecido al crismón. Tiene remaches y cinchas para cerrar la Biblia. Prólogo, escrito en 2 columnas, separados por párrafos con sus letras mayúsculas. La letra P, comenzando con el párrafo, lleva una imagen donde un monje le entrega un pergamino a la otra persona. Al mismo tiempo estamos señalando los capítulos en números romanos dentro de la Biblia. Seguimos señalando dentro de la Biblia los capítulos en números romanos y lo estamos señalando con flechas. De aquí en adelante nos mantendremos en silencio para que ustedes vayan viendo la exposición y al final seguiremos hablando al respecto.
Conclusiones. La Biblia del arzobispo Stephen Langton, con interpretación de números en hebreo, enseñando al público en el año de 1275, es la primera Biblia que por su arzobispo católico, el Espíritu Santo, lo iluminó para que por primera vez en la historia de la Biblia, en colocar dentro de ella la separación por capítulos. En lo personal, me siento orgulloso de ser católico de cuna, ser bautizado, confirmado y mi primera comunión, ir al Santísimo los jueves, recibir mi Eucaristía el domingo, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, evangelizar cuando me visitan los de las sectas evangélicas, evangelizar a través de mis videos, mi página de Facebook, los 18 grupos de Facebook, de ellos son de mi propiedad y los 3 restantes son compartidos como socios por igualdad con otras personas y con más de 1.150.000 seguidores. Asimismo, soy administrador en más de 70 grupos que he sido bendecido por la Santísima Trinidad en la evangelización de nuestra fe católica. Teológicamente, la distinción en el clero y laico surge después del Nuevo Testamento, ya que el término laico viene de laos, que significa el pueblo de Yahvé en su totalidad, evolución histórica. Con los siglos, la Iglesia usó laicos solo para separar a los no ordenados del clero oficial católico, aunque el origen bíblico une a todos los creyentes por igual. En cuanto a los protestantes históricos y lo de las sectas evangélicas Made in Gringolandia y Protex, estas nacieron en el año de 1517-1521 con el hereje y apóstata de Martín Lutero y posteriormente en el sectarismo radical y recalcitrante en Estados Unidos en el siglo XVIII. Estos sectarismos como los protestantes históricos no tienen ni una evidencia física rastreable y comprobable, ningún libro escrito por los autonombrados pastoretes o algún mártir sectario o alguna Biblia o códex, partitura, salterios, brevarios desde los primeros siglos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es más, en el inicio del siglo XX, los sectarios se llamaban misioneros cristianos y a partir del año de 1916, para llevar la contraria a los católicos y ponerse un distintivo oficial, estos se llamaron por primera vez evangélicos. Reunión que sostuvieron todas las sectas Made in USA en América, con el amo, su dueño y su señor, las Sociedades Bíblicas Unidas. Y en la siguiente diapositiva adjuntaremos evidencia física de 2 fotografías tomadas del video real y que obra en nuestro poder de dicha reunión en Panamá en el año de 1916. Asimismo, como no hayan de dónde agarrarse un asidero legal bíblico, se han inventado que ellos se mencionan en la Biblia, lo cual es pura falacia, anacrónica pura, no hay evidencia alguna de ellos. Ahora, pretender que la palabra inventada por Martín Lutero en sus 5 solas, dicen ellos que lo que no existe en la Biblia se inventan ahora que la sola escritura está en la Biblia, palabras que no existen dentro de la Biblia. En el año de 1916, en la Conferencia de Panamá, las sectas protestantes se declaran por primera vez evangélicos. Foto real de dicha conferencia. Evidencia física, fotografía tomada de un video que obra nuestro poder de esa época y documentos al respecto con relación a la reunión que sostuvieron en Panamá en el año de 1916. Vean fotografía adjunta.
Hermanos católicos cristianos, utilicen este video con las evidencias físicas presentadas para que lo refuten en sus debates a los sectarines Protex. Nos suscribimos de ustedes atentamente, católicos cristianos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Alabando a Yahvé y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que deberían de ser salvos, católicos. Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Jesús nos dijo: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Nuestra evangelización católica en todo el mundo. Te invitamos a que veas nuestros videos en YouTube. Suscríbete con nosotros en nuestro canal de Católicos Cristianos. Toca la campanita para recibir nuevas notificaciones. Dale me gusta y comparte nuestros videos donde tú gustes. Que la paz de Yahvé, con Cristo y el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.